Hola, hola a todos, cordial saludo. Bienvenidos a la sustentación del capítulo 3 llamado Metodología de la asignatura Trabajo de Grado 1. Este trabajo tiene por nombre Promover una cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos a través del aprendizaje basado en juegos en estudiantes de básica secundaria de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta. Las integrantes de este grupo son Dina Almanza Díaz, Gisela Loaiza Solís y mi persona, Keila Durango González. La asesora de este proyecto es la magíster Isis Vuelvas de León. Iniciamos hablando un poco de la problemática que nos llevó a desarrollar este proyecto. La problemática central es que las estudiantes no poseen una cultura de manejo de residuos sólidos. Las causas de esto básicamente son que el PRAE o las medidas que el PRAE ha llevado a cabo o ha desarrollado son poco efectivas. También existe una ausencia de educación ambiental en la planeación y las prácticas pedagógicas escolares. También existe desconocimiento del manejo de los residuos sólidos y hay poca conciencia socioambiental entre las estudiantes. Todas estas causas nos generan ciertos efectos como lo son la mala clasificación de los residuos sólidos a partir de su tipo. También existen basuras fuera de las canecas correspondientes, hay afeamiento de los espacios institucionales, hay proliferación de malos olores y pues de roedores, hay contaminación del ambiente y hay entonces una poca contribución de manera positiva al cambio climático. El objetivo general de este proyecto es promover una cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos a través del aprendizaje basado en juegos en las estudiantes de básica secundaria de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta. Los objetivos específicos que tenemos en este proyecto son 4. Primero, tenemos descubrir la falta de cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos en las estudiantes de básica secundaria de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta. Segundo, construir un recurso educativo digital abierto que cumpla con el enfoque de aprendizaje basado en juegos. Tercero, implementar el REDA con el fin de generar en las estudiantes una apropiación del manejo de los residuos sólidos no peligrosos. Y por último, contrastar los comportamientos anteriores y posteriores a la implementación del REDA a través de la aplicación de instrumentos de seguimiento y de la observación. Nuestra pregunta problema es, ¿cómo promover una cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos a través del aprendizaje basado en juego en estudiantes de básica secundaria de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta? Marco conceptual. Según la Universidad de Cartagena, el marco conceptual es el resultado de la consulta, la recopilación, sistematización y presentación de los conceptos fundamentales tanto para la metodología como para el desarrollo de una investigación. En nuestro trabajo abordamos los siguientes temas: cultura, residuos sólidos, aprendizaje y juego, de los cuales son de mayor relevancia los residuos sólidos, que es el tema central del problema de investigación, y el juego, que es la metodología a través de la cual queremos dar solución al problema. Los temas de cultura y aprendizaje hacen parte del proceso de la investigación, ya que están inmersos dentro de los otros temas. Los residuos sólidos. Lo que queremos lograr con nuestro proyecto es, además de enseñar el tema de residuos sólidos y de cultura de manejo adecuado de residuos sólidos, es que las estudiantes puedan aplicar en su diario vivir todos estos temas. También son importantes que se apropien de temas como aprovechamiento, disposición final de residuos, reciclaje, separación en la fuente y residuos sólidos no peligrosos. Metodología. Para Cortés 2004, la metodología de la investigación o metodología de la investigación científica es aquella ciencia
que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. El enfoque de investigación cualitativa. Para Hernández, 2014, el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Como refiere Jiménez Domínguez, citado por Salgado 2007, los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. Pensamos que el enfoque de investigación cualitativa es pertinente para nuestro proyecto, ya que se hace necesario realizar una investigación en campo de los comportamientos normales que vemos a diario en la institución educativa. A partir de allí, analizar las posibles causas que han llevado a generar el problema de las malas prácticas en el manejo de residuos sólidos no peligrosos. El tipo de investigación es descriptivo. La investigación descriptiva es aquella que se realiza con métodos descriptivos y tiene como objetivo definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. Los principales métodos a utilizar en una investigación descriptiva son el observacional, que consiste en registrar y analizar el comportamiento en el entorno habitual del sujeto, y esto se debe hacer de forma precisa, objetiva, sistemática y rigurosa. Nuestra investigación propende realizar encuestas de tipo personal, usando la suite de Google como herramienta de recolección de datos. Además, se pretende hacer de forma anónima, ya que se encuentra como dificultad en las entrevistas de tipo personal que se tiende a crear un sesgo en las respuestas de la muestra, dado a que se tiende a contestar lo que espera el encuestador, en lugar de dar respuesta honesta a las interrogantes. El modelo de investigación es investigación-acción pedagógica. El psicólogo social Kurt Lewin, proponente de la metodología, expuso hacia finales de la década de los 40 las tres fases que han sustituido de alguna manera en los diversos modelos de investigación-acción, a saber, que son reflexión sobre la idea central del proyecto, recogiendo datos sobre la situación, planeación y aplicación de acciones renovadas, acompañadas también de captura de datos sobre la aplicación de la acción, e investigación sobre la efectividad de estas acciones. El punto de partida es el diagnóstico sobre la práctica social problemática. Dicho esto, nuestro trabajo de investigación no solo pretende estudiar un fenómeno, sino que también proyecta cambiar una realidad educativa y social en la que los actores son principalmente las estudiantes de la institución educativa distrital Madre Laura, y estas a su vez puedan extrapolar sus conocimientos, actitudes y aptitudes en aras de mejorar una problemática social y ambiental. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del tipo de investigación que es el descriptivo. Entonces, retomando lo que nos decía Dina, existen también dos tipos de investigación descriptiva. Una de tipo nomotético, que se plantea conseguir descripciones generales, y está la otra que es de tipo ideográfica, cuya finalidad es la descripción de objetos específicos. Del mismo modo, existen métodos de recolección y análisis de datos que también pueden ser de tipo cualitativos o cuantitativos. Esto nos lo decía entonces Chorro, y de acuerdo con este autor, este proyecto realizará una investigación descriptiva de tipo ideográfica, ya que se estudiará la población estudiantil en un entorno definido y se hará a través de un método cualitativo.
Hay que tener en cuenta también que la meta de la investigación descriptiva no está limitada a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que también recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría y exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. De esta forma, Morales propone ciertas etapas, que son las siguientes. La etapa número 1 es examinar las características del problema escogido. Número 2 es se definen y se formulan las hipótesis. Tercero, se enuncian los supuestos en que se basan la hipótesis y los procesos adoptados. Se eligen los temas y las fuentes apropiadas. Se seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. Se establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas. Se verifica la validez de las técnicas empleadas para la recolección de los datos. Se realizan observaciones objetivas y exactas y finalmente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos en términos claros y precisos. Muy bien. Continuando entonces con el modelo IAP o Investigación Acción Pedagógica. Continuando con el modelo de investigación-acción pedagógica, retomemos el hecho de que Carl Lewis propone o expresa que el modelo de investigación-acción pedagógica es una variante del modelo de investigación-acción educativa y que utiliza el modelo de investigación-acción para transformar la práctica pedagógica personal de los maestros investigadores. Dicho esto, este proyecto no solo pretende estudiar un fenómeno, sino que también proyecta cambiar una realidad educativa y social en la que los actores son principalmente los estudiantes de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta. Y estas a su vez puedan extrapolar sus conocimientos, actitudes, aptitudes en aras de mejorar una problemática social ambiental. Ahora, según Ávila, 2005, la investigación-acción pedagógica está diseñada para realizar un tipo de investigación en el cual el sujeto y el objeto de investigación se superponen. El sujeto diseña las prácticas y las despliega para ponerlas en escena, en este caso pues sería el docente. Y es el mismo que vuelve sobre estas prácticas para tomarlas como un objeto de estudio. Ahora, se proponen ciertas fases para tener en cuenta en el modelo de investigación-acción pedagógica. La primera fase que tenemos en cuenta es la situación-problema. Ahora, Del Río, en su artículo llamado El proceso de investigación, etapas y planificación de la investigación, hace referencia a la situación-problema como el eslabón principal o inicial sobre el que se cimenta la investigación, partiendo desde una idea original que fue planteada, transformada y desarrollada y posteriormente presentada como un problema. La situación problema se evidencia a través de una fase exploratoria que funciona como escáner de la situación. Ahora, también Espinosa, 2018, la define o menciona que para iniciar una investigación, una de las principales acciones a realizar es la identificación de la situación o dificultad que todavía no se ha encontrado, a la que todavía no se le ha encontrado una solución. Bien, el segundo paso o la segunda fase es el marco de referencia. Ahora, el marco de referencia está compuesto por un marco contextual, un marco normativo, un marco teórico y un marco conceptual. Este proyecto en el marco contextual se ha centrado en el lugar donde se lleva a cabo la investigación, que es la institución educativa distrital Madre Laura, así como su entorno local y también regional. Por su parte, en el marco normativo del presente estudio, este está integrado por tratados, leyes, decretos, resoluciones y acuerdos y políticas a nivel internacional, nacional e internacional que se relacionan con la educación ambiental. De igual forma,
en el marco teórico, que es la recopilación de todas las teorías e investigaciones previas centradas en la cultura, el manejo de residuos sólidos, el medio ambiente, entre otras consideraciones. Y finalmente tenemos el marco conceptual, que comprende toda la terminología que está asociada al medio ambiente y el proceso de enseñanza y aprendizaje relacionada con este. Bien, ahora, continuando con la metodología, tenemos que el enfoque de este estudio es cualitativo. Va a ser de tipo, o es de tipo descriptivo. Ya hablamos que es de un modelo o lleva a cabo un modelo de investigación-acción pedagógica. Tenemos una población y una muestra, y también vamos a hablar un poco de las técnicas e instrumentos a utilizar. Entonces, durante esta fase se define también la población, o bien llamado universo de estudio, de la cual se toma una muestra representativa. En nuestro caso, es de tipo cualitativo. La metodología específica para llevar a cabo en este proyecto consiste en realizar una investigación en campo de los comportamientos normales vistos a diario en las estudiantes de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta. Y partiendo de esto, se analizan las posibles causas que han llevado a generar el problema de las malas prácticas en el manejo de los residuos sólidos. También se realizarán entrevistas semiestructuradas y encuestas a través de instrumentos valorados por expertos. Se tabularán y se analizarán los resultados. Muy bien. La fase número 4 es el diseño de estrategias. Entonces, este proyecto pretende diseñar distintas actividades de aprendizaje de resolución individual y colaborativa, y también utilizará estrategias de aprendizaje basado en juegos para crear juegos en línea tales como Kahoot, EducaPlay, entre otros, para reforzar y evaluar conocimientos previamente impartidos a través de presentaciones multimedia en Visme. Procedemos entonces a la fase número 5. La fase número 5 es la intervención, y aquí básicamente es donde se va a aplicar lo diseñado en la metodología y se van a implementar entonces las estrategias. Estas son de tipo flexible y están abiertas a modificaciones. Algo más para agregar es que lo visto antes como propuesta, en este punto se verá reflejado como un hecho. Se debe recordar también que el docente investigador es el eje fundamental en este proceso, puesto que este requiere recopilar la información de primera mano, así como la retroalimentación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La fase número 6 es la evaluación de la propuesta pedagógica. Ahora, la Universidad de Cartagena acota en esta frase, o habla de esta frase diciendo que el docente investigador, basándose en la evaluación de los procesos y productos logrados por los estudiantes, describe el estado alcanzado en el desarrollo de las diversas competencias y de los diferentes tipos de pensamiento social, crítico, artístico, científico, tecnológico, filosófico, ecológico, político y social, a través de un cumplimiento de los objetivos específicos y de dominio de las competencias complejas del orden superior. Es decir, en la evaluación básicamente se hace una descripción de los procedimientos de evaluación, de los resultados previstos en el proyecto. Y la fase número 7, que es la fase final, es la reflexión hermenéutica. Hablemos un poco entonces de lo que es la hermenéutica. Se entiende por hermenéutica como un proceso interpretativo de las situaciones. Por ejemplo, Vegas Mota, en su ensayo Hermenéutica, un concepto de múltiples visiones, habla de que la hermenéutica, que en esta se evidencian ciertas conclusiones o reflexiones generales de los resultados obtenidos. Se debe recordar entonces que la hermenéutica busca hacer una reflexión de las derivaciones resultantes de la propuesta pedagógica. Dicho en palabras textuales, esta es la reflexión de los resultados de facto o resultados esperados, normalmente referidos a los objetivos del proyecto. Expone de manera sintética las implicaciones, posibilidades y retos que representa la implementación del proyecto. Y estas fueron las fases
del modelo investigación acción pedagógica. Estrategia pedagógica de intervención. Actualmente, en los sistemas educativos se emplean diversos métodos por medio de los cuales se pretende facilitar el desarrollo de técnicas del aprendizaje en las aulas de clase. El aprendizaje basado en juegos es una estrategia motivadora, dinámica, centrada en el estudiante, usada para crear un ambiente más divertido y didáctico a la hora de adquirir conocimientos. El ABJ surge como tendencia a finales de 2011 y se define como la utilización de mecánicas de juego en entornos no lúdicos, es decir, en entornos serios como la educación. Es curioso observar que cuando la gente entra a una experiencia de juego, participa y no para de participar, juega y no para de jugar, por lo cual se hace bien interesante poder llevar este comportamiento a otras dimensiones para desarrollar hábitos necesarios y deseados. Actualmente, una de las áreas que está generando mucha expectativa es la del desarrollo personal, que busca promover buenos hábitos para las personas y para la sociedad. Ante estos referentes, nuestro proyecto de investigación selecciona el ABJ como estrategia pedagógica de intervención que busca lograr buenos hábitos ambientales en las estudiantes de básica secundaria de la IED Madre Laura, al promover una cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos. Lo que se pretende es que a través de un curso virtual que obedezca al modelo de diseño instruccional ADIE y estoy soportado en la plataforma NEO, que se establezcan diversas actividades de aprendizaje con el propósito de generar conocimientos, pero a la vez conductas permanentes que respondan a comportamientos de sustentabilidad y sostenibilidad a favor de la naturaleza y el medio ambiente. No está de más decir que el modelo del diseño instruccional ADIE, con sus fases análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, es pertinente para aplicarlo a nuestro proyecto de investigación porque nos permite el diseño y creación de un curso virtual como recurso educativo digital que va dirigido a resolver un problema real en una comunidad educativa. Además, NEO es una plataforma de aprendizaje robusta y poderosa utilizada por miles de centros educativos en el mundo para diseñar cursos y administrar todas las actividades de aprendizaje bajo el modelo de competencias. Tiene una versión gratuita que no expira, entre muchas otras características. Población y muestra. Entonces, hablemos primero de la población. La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Según Hernández Sampieri y otros, la población es el conjunto de todos los elementos o casos que concuerdan con una serie de especificaciones. De acuerdo con los planteamientos de varios de los autores estudiados, la población o universo de estudio en el presente proyecto de investigación corresponde a 536 estudiantes matriculadas en básica secundaria de la Institución Educativa Digital Madre Laura de Santa Marta, según el Sistema Nacional de Matrícula CIMAC del año 2022, repartidas tal como lo mostramos en la tabla. Entonces, vemos que en la tabla tenemos en la básica secundaria los 4 grados, sexto, séptimo, octavo y noveno. Para cada uno de estos grados, ellos están diferenciados o divididos por grupos, 4 sextos, o sea, sexto 1, sexto 2, sexto 3, sexto 4, y asimismo 4 séptimos, 3 octavos y 3 novenos. Aquí mostramos el total de estudiantes por cada uno de los grupos y aquí totalizamos el total por cada uno de los grados. Entonces vemos que para sexto hay 180 estudiantes, para séptimo 117, para octavo 135, en noveno hay 104 estudiantes. Por lo tanto, sumando, tenemos un total de una población de 536 estudiantes en básica secundaria en la IED Madre Laura. Entonces, cabe anotar que estas estudiantes pertenecen a familias con estatus socioeconómico 1, 2 y 3, y muchos de los hogares son disfuncionales, están conformados por familias monoparentales, otras nucleares y extensas, que regularmente dependen de la economía informal, actividad que demanda la mayor parte del día.
Ahora bien, es necesario recordar que una de las causas analizadas como hipótesis durante la fase del planteamiento del problema es la falta de educación ambiental en las prácticas pedagógicas de los docentes. Por esta razón, también incluiremos a los docentes como un segundo grupo de estudio en el desarrollo de la presente investigación. Esta población consta de los 20 docentes de básica secundaria de la Institución Educativa Distrital Madre Lago. Muestra. Se dice que la muestra es una parte representativa de la población. Por su parte, Hernández Sampieri y otros en su libro Metodología de Investigación Sexta Edición señalan que la selección de la muestra depende del enfoque y alcance de la investigación, por lo cual podría obtenerse de forma probabilística o no probabilística. Para el enfoque cualitativo que concierne a nuestro proyecto de investigación, la muestra se basa en estudiar a profundidad algo a fin de que sea válido. Por lo tanto, el tamaño de la muestra no es tan importante como en la investigación cuantitativa, sino que depende de lo que se desea estudiar. Lo importante es contar con casos que posean y brinden la información requerida. Y con respecto a la selección de la muestra, aunque no son privativas de los estudios cualitativos, suelen utilizarse métodos de muestreo no probabilísticos. Atendiendo a las consideraciones de los autores estudiados y teniendo en cuenta los propósitos de nuestra investigación, hemos elegido las técnicas encuesta y entrevista para la recolección y contraste de información. Estas se aplicarán a las muestras seleccionadas de los dos grupos poblacionales de estudio, que son estudiantes y docentes de básica secundaria. Muestra de encuesta para estudiantes. Con respecto a las estudiantes, la muestra a la que se le aplicará la encuesta consta de 108 casos, que corresponden al 20% de la población de estudio. Recordemos que son 536 estudiantes en la básica secundaria. Consideramos que este es un número aceptable para lograr obtener información valiosa. Este grupo se considera representativo porque reúne en sí las características principales de la población, por lo que son estudiantes de la misma sede, tienen el mismo ambiente y condiciones, reciben el mismo tipo de educación, sus docentes son comunes a ellas, comparten al mismo tiempo el espacio del descanso escolar, y en los salones donde permanecen es observable la falta de cultura ambiental con respecto al manejo de residuos sólidos que generan. Para la selección de los 108 casos se usó el muestreo casual o accidental, que es una forma de muestreo no probabilístico que consiste en tomar la muestra de la población que está disponible y al alcance. Para nuestros fines se aprovechó que la población está subdividida por grados escolares y se aseguró la transparencia escogiendo a cada estudiante al azar y por casualidad, dando a cada elemento de la población la misma probabilidad de ser seleccionado. Además, a las estudiantes no se les dio información sobre el tema, solamente orientaciones sobre el manejo del cuestionario. En la tabla podemos observar la composición de la muestra para la encuesta dirigida a estudiantes. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos la población por grado, como habíamos identificado en la tabla anterior, y pues obviamente aquí tenemos al lado ya el 20% de cada una de esas poblaciones. Entonces tenemos aquí diferenciados por cada uno de los grupos y por cada grado, por el total de estudiantes por grado. Entonces aquí tenemos 36 estudiantes, es la muestra para el grado sexto de 180 estudiantes, 24 de 117, 27 de 135 y 21 de 104, para un total de muestra de 108 estudiantes para la aplicación de la encuesta. Entonces, los valores arrojados del 20% fueron aproximados por lo que estamos tratando con personas. O sea, había números que al dar el cálculo del 20% nos dan pues un número decimal y obviamente fueron aproximados a un número entero. Entonces, muestra de encuesta para docentes. Con respecto a los docentes, la muestra a la que se le aplicará la encuesta consta de 10 casos, que corresponde al 50% de la población de estudio. También les recuerdo que son 20 docentes en total de la básica secundaria. El 50% son solamente 10 docentes. Este grupo es bastante heterogéneo.
pues está conformado por profesionales de diferentes áreas del conocimiento, egresados de diferentes universidades, con distintas edades y años de experiencia, distintos grados de escalafón, lo que al mismo tiempo nos asegura poder obtener información rica y valiosa. La selección de los 10 docentes también obedeció al muestreo casual u occidental. En este caso, se solicitó a los docentes que realizaran el cuestionario enviado a un grupo institucional de la aplicación WhatsApp. En realidad, lo que se pretendía era que todos lo resolvieran, pero acabado el tiempo estipulado para su desarrollo, nos dimos cuenta de que solamente el 50% lo habían efectuado. De igual manera, al no saber quiénes iban a responder la solicitud, permitió el azar y la casualidad, lo cual da a cada elemento de la población la misma posibilidad de pertenecer a la muestra. La información recogida a los grupos de estudiantes y docentes a través de la encuesta será analizada, relacionada y comparada gracias a la entrevista como segunda técnica de recolección elegida. Como esta técnica exige tiempo y disponibilidad para el diálogo cara a cara que se establece con los entrevistados, se ha decidido trabajar con un grupo reducido, los cuales se abordarán a través de entrevistas semiestructuradas que se describirán mayormente en el siguiente apartado. Muestra de entrevista a los estudiantes. Para estas muestras se seleccionaron 4 estudiantes por cada grado de básica secundaria, obteniendo un total de 16 casos. Entonces, como miramos en la tabla, ya para cada grado 6, para el grado 6 en total, se eligieron 4 para de séptimo, 4 de octavo, 4 de novenos, para tener un total de 16 casos, 16 estudiantes que fueron las que fueron seleccionadas para la entrevista. La disponibilidad de estas estudiantes en su jornada escolar no permitió manejar números más grandes, debido al tiempo que tendrían que estar por fuera de sus aulas en el horario de clase. La selección de estas obedeció al azar y la oportunidad, siendo escogidas por el docente de turno cuando fueron solicitadas. Muestra de entrevista para docentes. Esta muestra está conformada por 10 docentes y su selección obedeció al azar y la oportunidad por su disponibilidad de tiempo a la hora de hacer la entrevista. Ahora hablemos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos permiten la recopilación de la información necesaria para el desarrollo del proyecto. Como anteriormente se mencionó, de acuerdo con los propósitos de nuestra investigación, se han elegido las técnicas encuesta y entrevista para recolección y contraste de la información. Los instrumentos de estas son los cuestionarios y guiones y fueron validados por un experto antes de ser aplicados. La encuesta. Según Díaz y Simen, en su documento Una mirada a las técnicas e instrumentos de investigación, la encuesta es una técnica que recoge de modo muy estructurado las opiniones, descripciones o percepciones que tienen los sujetos sobre el objeto de estudio. Para los propósitos de nuestra investigación, valoramos la encuesta como una técnica práctica y rápida al momento de acopiar la información. Actualmente se hace más fácil aplicar estos instrumentos a través de la herramienta Formularios de Google. Además, los participantes podrán resolverlos sin sentirse cohibidos o vigilados, ya que al configurarse como anónima, sus respuestas podrán ser libres y sinceras, obteniendo resultados no sesgados. Otra ventaja es que las respuestas de estos cuestionarios las podemos tabular rápidamente para el análisis, establecer relaciones y hacer comparaciones, aún teniendo un gran número de participantes. Para cada grupo poblacional del presente estudio, se utilizó el cuestionario como instrumento con el objetivo de recoger opiniones, conocimientos y comportamientos ambientales. Para el caso de las estudiantes, el cuestionario constaba de 10 preguntas cerradas, con 3 posibilidades de respuestas: sí, no y tengo duda. Las preguntas fueron diseñadas para recopilar información sobre hábitos y actitudes ambientales, conocimientos sobre el proceso de disposición de las basuras y reciclaje, actitud ante la educación ambiental en el colegio. La aplicación de este cuestionario sobre el total de la muestra tuvo una duración de 2 días, de acuerdo con la disponibilidad definida por sus actividades dentro de la jornada escolar.
Para asegurar su realización, el instrumento se aplicó en una de las salas de informática de la institución educativa, donde se facilitaron los dispositivos y conectividad necesarios para su ejecución. Como pudimos ver ahorita, ya mostramos un formato base donde habíamos diseñado las preguntas como se las presentamos ahorita al experto cuando vamos a hablar del experto. Entonces ahí fue donde él nos evaluó y nosotros pudimos montar esas preguntas entonces a los formularios de Google y poder aplicarlas. Para el caso de los docentes, el cuestionario consta de 10 preguntas cerradas con 3 posibilidades de respuestas: sí, no y tengo duda. Las preguntas fueron diseñadas para recopilar información sobre hábitos y actitudes ambientales, conocimientos sobre el proceso de disposición de basuras y reciclaje, responsabilidad sobre la impartición de la educación ambiental en la institución educativa. La aplicación de este cuestionario sobre el total de la muestra ocurrió en una tarde, dependiendo de la disposición de los docentes para atender a la solicitud hecha a través del WhatsApp institucional. Ahora hablemos de la entrevista. La entrevista, nuevamente, de acuerdo con los autores Díaz y Cine, la entrevista es una técnica que permite recoger información tal como descripciones, explicaciones, significados, percepciones, opiniones o creencias que los sujetos hacen sobre el objeto de estudio, a través de la narración, el diálogo o la conversación. Es una técnica que supone una relación directa con el sujeto y permite acceder a información desde su propia perspectiva. Asimismo, Retamal, en su documento sobre la entrevista cualitativa, considera esta técnica como una herramienta insustituible para acceder a la intersubjetividad de la experiencia humana, calificando a las entrevistas abiertas y semiestructuradas como cualitativas. De acuerdo con lo planteado por los autores, consideramos la entrevista como una técnica importante, ya que a través del diálogo o conversación directa se logra profundizar sobre el tema de estudio, teniendo en cuenta el sentido y el significado de los hechos para cada uno de los sujetos que hacen parte de la muestra, que no necesariamente debe ser grande. Además, en nuestro caso, se aprovecha que el entrevistador y entrevistados concurren en el mismo lugar de trabajo y estudio. Y para sus fines se establece como instrumento el guión de preguntas abiertas, en un orden establecido por el investigador, dando paso a la entrevista semiestructurada. Para el caso de las estudiantes, el guión consta de 5 preguntas abiertas que fueron diseñadas para recopilar información sobre hábitos y actitudes ambientales, conocimientos y preferencias sobre la forma de abordaje del tema, de tal manera que se dieran luces para el esclarecimiento de la estrategia. La duración máxima de las entrevistas fue de 15 minutos y se necesitaron 2 días para dialogar con las 16 estudiantes, dedicando 2 horas por jornada laboral de acuerdo con la disponibilidad definida por las actividades escolares de la docente investigadora y de las entrevistadas. La aplicación del instrumento sucedió en un ambiente de calma dentro del aula de la entrevistadora, quien tomaba atenta nota de la respuesta de las estudiantes. Ya podemos ver el formato del guión semiestructurado para la entrevista de estudiantes. Para el caso de los docentes, el guión también constó de 5 preguntas abiertas que fueron diseñadas para recopilar información sobre hábitos y actitudes ambientales, conocimientos y opiniones. La duración máxima de las entrevistas fue de 12 minutos y se desarrollaron en un solo día, dedicando 2 horas de la jornada laboral, de acuerdo con la concordancia, disponibilidad y disposición de los docentes entrevistados con la docente investigadora. La aplicación del instrumento sucedió en un ambiente de calma dentro del aula de la entrevistadora, quien tomaba atenta nota de las respuestas de cada uno de los docentes. Vamos a la valoración de instrumentos por expertos. La valoración por expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación. Escobar y Cuervo, citado por Robles y Rojas en su artículo La validación por juicio de expertos, lo definen como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Y continúan expresando, se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de vista metodológico
constituye a veces el único indicador de validez de contenido del instrumento de recogida de datos o de información. De ahí que resulte de gran utilidad en la valoración de aspectos de orden radicalmente cualitativo. En concordancia con lo anterior, en el presente estudio se hizo la valoración de cada uno de los instrumentos a través del juicio de un experto, atendiendo al procedimiento sugerido por la Universidad de Cartagena. Entonces tenemos el experto que nos acompañó muy gentilmente, fue el ingeniero Oscar Javier Gauna Cruz, docente de física, jefe del Departamento de Ciencias Naturales y coordinador del proyecto ambiental escolar institucional. Él labora en la institución educativa distrital Madre Laura, tiene una experiencia de 10 años y entre sus estudios está, aparte de ser ingeniero mecánico, es magíster en ciencias físicas y candidato a doctor en ciencias físicas. A este profesor se le presentó una comunicación formal solicitando su colaboración y luego se le presentaron también los formatos de evaluación para cada uno de los instrumentos. Ahí está la carta, la comunicación formal solicitando la colaboración del experto. Y a continuación mostramos una de las matrices de valoración para alguno de los instrumentos. Fueron 4 tablas que el experto, pues obviamente, tuvo que valorar para cada uno de los instrumentos. Técnicas de análisis de la información. El análisis de datos es el proceso que nos permite interpretar los datos que disponemos con el objetivo de extraer conclusiones o tomar decisiones eficaces. Antes de todo análisis, hay que tener en cuenta el tipo de datos con que disponemos. Esto es porque los datos cualitativos provenientes de entrevistas, observaciones o documentos nos proporcionan respuestas categóricas, mientras que los datos cuantitativos nos proporcionan respuestas numéricas. Nuestro estudio se enfoca predominantemente como cualitativo por la naturaleza del problema de investigación, pero una de las técnicas de recolección de información usada es más conocida como de tipo cuantitativo. Esta es la encuesta. De tal manera que para analizar los datos de sus instrumentos, cuestionarios de preguntas cerradas, se usarán los resultados que arroja la herramienta formularios de Google y en todo caso se tendrá en cuenta usar la aplicación Microsoft Excel 365. Para el análisis de los datos cualitativos provenientes de las entrevistas, también podrá usarse Excel por su estructura organizativa y el procesador de textos Word. Aclaramos que el uso de software distintos a Excel, aunque ofrecen variadas ventajas, no gozamos actualmente con la experticia requerida para manejarlos, pero tampoco descartamos su aprendizaje. Tal es el caso de algunos software y aplicaciones que encontramos en Internet, las versiones gratuitas, para el procesamiento de datos. Tenemos el cuantitativo como Minitab y para los procesamientos de datos, el análisis de datos cualitativo, tenemos En Vivo y Atlas.ti. Categorías de estudio. Organizador gráfico del diseño de la metodología. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla con el organizador gráfico del diseño de la metodología con las categorías de estudio. Para ella, aquí mencionamos los 4 objetivos específicos. El primero de ellos dice, describir la falta de cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos de las estudiantes de básica secundaria de la institución educativa distrital Madre Laura de Santa Marta. Los conceptos claves de este objetivo son residuos sólidos, manejo de residuos sólidos y residuos sólidos no peligrosos.
de los cuales sus categorías o variables son residuos sólidos, en manejo de residuos sólidos, tratamiento de residuos sólidos, y en residuos sólidos no peligrosos, residuos sólidos no peligrosos. En las dimensiones tenemos, para residuos sólidos, basuras, contaminación y contaminación del suelo. Para tratamiento de residuos sólidos, sus dimensiones son generación de residuos sólidos, separación en origen, recolección y transporte, tratamiento, reciclado o reutilización, disposición final, residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Y en residuos no peligrosos, las dimensiones son residuos domésticos. En cuanto a los indicadores, para basuras tenemos imagen, proliferación de insectos y roedores, salud. En contaminación tenemos la capa de ozono, contaminación del suelo, los lixiviados. En generación de residuos sólidos, desconocimiento. En separación en origen, código de colores. En recolección y transporte, campañas de reciclaje. En tratamiento, reciclado o reutilización tenemos la reutilización. En disposición final, los rellenos sanitarios. En residuos orgánicos, su indicador, el compostaje. En residuos inorgánicos, el reciclaje. Y en residuos domésticos, ambiente sano. Los instrumentos que utilizamos son las entrevistas y las encuestas. En estrategias de intervención tenemos el aprendizaje basado en juegos y en cuanto a las TIC aplicaciones tenemos los formularios de Google. Para nuestro segundo objetivo, que es construir un recurso educativo digital abierto, REDA, que cumpla con el enfoque del aprendizaje basado en juegos. Los conceptos claves son recurso educativo digital abierto y aprendizaje basado en juegos. Las categorías o variables para recurso educativo digital abierto, recurso educativo digital abierto, y para aprendizaje basado en juegos, también aprendizaje basado en juegos. Las dimensiones de recurso educativo digital abierto, tenemos alfabetización digital, aprendizaje híbrido, ambientes virtuales. Y en cuanto al aprendizaje basado en juegos, sus dimensiones son el juego y las TIC. Para los indicadores, en los indicadores, para alfabetización digital tenemos brecha digital, en aprendizaje híbrido tenemos inclusión digital, ambientes virtuales que va con competencias del siglo XXI, para el juego tenemos los cursos en línea, la creatividad, los desafíos y las recompensas. Y en cuanto a las TIC, tenemos innovación. Los instrumentos, seguimos con los mismos, que son entrevistas y encuestas, las estrategias de intervención, aprendizaje basado en juegos, y en cuanto a las TIC y de las aplicaciones, tenemos los formularios de Google. Para nuestro tercer objetivo específico, que es implementar el REDA con el fin de generar en las estudiantes una apropiación del manejo de residuos sólidos no peligrosos, los conceptos claves son recurso educativo digital abierto, del cual hablamos ya en el primer objetivo específico. Manejo de residuos sólidos, también lo mencionamos en el primer objetivo específico. Y residuos sólidos no peligrosos, también mencionado anteriormente, por lo cual lo demás es igual. Nuestro cuarto objetivo específico, contrastar los comportamientos anteriores y posteriores a la aplicación del REDA a través de la aplicación de instrumentos de seguimiento y de observación. Los conceptos claves son recurso educativo digital abierto, que ya hablamos de él también en el anterior objetivo, instrumentos de seguimiento, instrumentos de observación. Las variables de instrumentos de seguimiento, y de instrumentos de observación, también instrumentos de observación. En cuanto a las dimensiones de instrumentos de seguimiento, tenemos las rúbricas, y de instrumentos de observación, tenemos la observación participante. Los indicadores en rúbricas tenemos criterios de evaluación, y en observación participante, investigación cualitativa. Los instrumentos son las entrevistas y encuestas,
Y las estrategias de intervención son el aprendizaje basado en juegos. Y aplicaciones, al igual que las anteriores, el formulario de Google. Ruta de investigación. En la obra de Hernández Sampieri et al., Metodología de la Investigación, sexta edición, la investigación Acción Pedagógica, IAP, tiene como finalidad comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. Su precepto básico es que se debe producir un cambio. Sandin, citado por Hernández Sampieri, señala que la IA pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. La Universidad de Cartagena, en la unidad número 3 de la asignatura Trabajo de Grado 1, en la presentación del modelo IAD o Investigación Acción Pedagógica, propone 7 fases, iniciando por el reconocimiento del problema, seguido del marco referencial, la metodología, el diseño de estrategias, la implementación de la intervención, su evaluación y, por último, la reflexión, que permite contrastar el estado inicial y final al finalizar el proyecto y ver el impacto de la estrategia implementada. En nuestro proyecto, el diseño de la gráfica que traza la ruta de investigación, tal como se observa en la figura, tiene en cuenta las 7 fases propuestas por la Universidad de Cartagena, pero su forma obedece a la propuesta de Quemis, citado también por la Universidad de Cartagena, quien se refiere a la investigación acción pedagógica como una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción, donde las fases son sucesivas, pero a su vez cada una de ellas implica un nuevo ciclo, denotando una mirada retrospectiva y una intención prospectiva. Vamos a cada una de las fases. La fase 1 es la fase del problema de investigación. En esta fase se identificó la situación problema de las estudiantes de básica secundaria de la IE de Madre Laura de Santa Marta, pues no poseen una cultura de manejo de residuos sólidos no peligrosos. De acuerdo con la técnica del árbol que al principio de la sustentación presentó mi compañera Keila, se lograron identificar causas y efectos, entre estos medidas poco efectivas del PRAE a largo plazo, ausencia de educación ambiental en las prácticas pedagógicas de los docentes, desconocimiento del manejo de los residuos y poca conciencia socioambiental, entre otros. En este punto se reconocieron aspectos sociales y varios factores al indagar antecedentes internacionales, nacionales y locales. Se plantearon los objetivos, la justificación, los alcances y limitaciones, entre otros aspectos claves de nuestra investigación. La fase 2, que es el marco de referencia, se abordó el contexto institucional y local, detallando la ubicación, particularidades, componentes de la institución educativa, su ambiente, características socioeconómicas de las familias, etc. Se tuvo en cuenta la fundamentación legal propia del tema de investigación. Se realizó la búsqueda de referentes teóricos y conceptuales que facilitaron la comprensión de las variables, estableciéndose como ejes los términos cultura, residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, juego, aprendizaje basado en juegos, tal como lo recordó mi compañera Dina. Fase número 3, metodología. Se reconoce la investigación como cualitativa, descriptiva y que obedece al modelo investigación-acción pedagógica. Se distinguen estudiantes y docentes como principales participantes y fuentes de información. Se establece la población y muestra de cada grupo poblacional. Se diseñan y aplican instrumentos que obedecen a las técnicas encuestas y entrevistas que antes fueron validadas por un experto y que permiten cumplir con el primer objetivo específico trazado. Se lleva a la práctica lo planteado durante las fases anteriores al determinar las categorías. Se trata la ruta de investigación y se identifican las técnicas de análisis de la información recolectada. Fase 4. Diseño de estrategias. Se diseña un plan de trabajo y acción
que culmine en la construcción de la estrategia de intervención basada en recursos educativos digitales y que da cumplimiento al segundo objetivo específico. Se aplica instrumento para conocer los estilos de aprendizaje de las estudiantes que sirvan para la selección de las estrategias adecuadas. Se tratan las competencias esperadas al final de la intervención pedagógica, basada en el objetivo de aprendizaje. Se define el blended learning como modalidad de la estrategia. Se selecciona la plataforma NEO como para el montaje del curso virtual, que responde al diseño instruccional basado en ADIE, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Se diseñan o se buscan en repositorios las actividades de aprendizaje basado en juegos. Se evalúan cada uno de los recursos educativos digitales con el modelo de evaluación ECOVA. Se generan las rúbricas de las actividades, se establecen los recursos y el tiempo necesario para cumplir con cada una de ellas. Fase 5, intervención. En esta fase se da cumplimiento al tercer objetivo específico. En esta etapa, las estudiantes ejecutan las actividades propuestas en el curso. El docente mantiene una interacción continua con las estudiantes, realizando continua evaluación formativa para realimentar el proceso, animar, monitorear y hacer seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas. Prima la recolección de información con el fin de realizar ajustes. El acompañamiento docente es permanente y primordial. El uso de los recursos y el cumplimiento del cronograma hay que estar pendiente de los tiempos. Se toman evidencias con fotografías, grabaciones de audio y video. Fase 6. Evaluación. Se da cumplimiento al cuarto y último objetivo específico trazado en el proyecto. Se hace la aplicación de los instrumentos y las rúbricas para valorar el impacto de la estrategia. Hay monitoreo de avances, documentación de procesos, identificación de debilidades y fortalezas y la comparación de los presaberes y los postsaberes. Por último, la fase 7, que es la fase de reflexión, que es la comparación del estado inicial y el estado final. Aquí se socializan los resultados. Se hace una socialización de la experiencia por parte de cada uno de los participantes. Y si no se logra el cambio, se debe realizar ajustes o reiniciar el ciclo. Bueno, estas fueron las 7 fases de nuestra ruta de investigación basado en el modelo de investigación acción pedagógica. Y aquí observamos las referencias correspondientes al capítulo 3 de metodología. Muchísimas gracias por la atención prestada.